Mientras van ingresando entonces todos, les lanzo la primera pregunta. ¿Cuál es la clasificación de los canales? ¿O cómo se clasifica? Según lo que nos mostraba el grupo que fue. Me responden al chat o al WhatsApp. Y otra pregunta, ¿cuáles son los elementos geométricos de un canal? Que nos decía el grupo. ¿Cuáles son los elementos geométricos de un canal? Ya, entonces me van respondiendo. Voy a empezar a compartir la pantalla para que empiece su compañero. Listo, ahí está Ruth, puedes empezar. Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. Voy a exponer sobre los temas de aliviaderos. Siguiente, por favor, Inge. Ya. La justificación. La presente investigación se enfocará en estudiar la importancia de este tipo de estructuras, como son los aliviaderos, el comportamiento de estos tipos de aliviaderos. Así, el presente trabajo permitiría mostrar los cambios que presenta en cada tipo de aliviadero y cómo debemos trabajarlos y conocerlos correctamente. Los objetivos. Objetivo general. Determinar y adquirir conocimientos básicos para el diseño hidráulico del aliviadero. Objetivos específicos, analizar los aliviaderos, comprender los componentes del aliviadero, determinar los tipos de aliviaderos, determinar las partes de un aliviadero y determinar la clasificación de los aliviaderos. Siguiente, por favor. Introducción. Un aliviadero es una estructura hidráulica para el vertido controlado o no de caudales extremos provenientes de grandes crecidas para que puedan ser menos o iguales a los máximos probables evaluados para el proyecto. Está ubicado dentro o fuera del cuerpo principal de la presa. Los aliviaderos son parte de las estructuras de descarga hidráulica de una presa. En la figura se muestran los elementos de descarga que por su ubicación de usos puede tener diferentes nombres. Cuando un aliviadero está sobre un cuerpo de la presa se llama vertedero, sección vertedora dentro del cuerpo de la presa. Se les conoce como desagües de media altura o de fondo. En la figura se observa la vista desde aguas debajo de la presa. La siguiente, por favor, Ike. Marco teórico. Los aliviaderos. Los aliviaderos son estructuras que tienen como función evacuar el excedente de agua no regulable que se encuentra en los embalses, asegurando la integridad física de la presa y garantizado que no ocurran daños inadmisibles aguas abajo de la presa. La ubicación de la estructura del aliviadero puede estar integrada a la presa o bien estar fuera de la presa del tapón. El aliviadero debe tener una capacidad de retiros, esos volúmenes de agua adicionados mediante el tránsito progresivo del flujo a través de los elementos estructurales que componen el aliviadero. Los componentes de un aliviadero. Cada aliviadero está conformado por una aproximación cuya función es encauzar el flujo de las aguas del reservorio para el desalojo. La disposición de este flujo se regula con un control hidráulico, que es
que en muchas ocasiones es un cimacio que implica la utilización de un vertedero. La cota de la estructura de control es la que determina a nivel de las aguas máximas. Siguiente, por favor, Inge. Canal de aproximación. Se constituye un área dentro del vaso del almacenamiento, en lo cual el agua pasa el estado del reposo desde el reservorio a una velocidad mínima a la estructura de control. Este canal se inicia en un tramo excavado en tierra o proyectado en la presa, que normalmente conduce a un segundo tramo de concreto. Ahí en la imagen se puede ver la vista en planta del canal de aproximación. Siguiente, por favor, Inge. Estructura de control. La estructura de control es el elemento que determina el nivel de aguas normales del embalse. Sobre este nivel se proyecta en el aliviadero. Realice la descarga del excedentes a través de la estructura de control. Dentro de las estructuras de control, el cimacio es el más usado. Este generalmente es construido en concreto y se obtiene al inclinar un vertedero de pared. Es un vertedero de cresta viva ajustándolo a la hidrodinámica del vertido de flujo. En la imagen está un ejemplo de estructura de control. La siguiente, por favor, Inge. El canal rápido. El canal rápido es un canal en régimen supercrítico que conduce el flujo desde el pie de la estructura de control hasta la estructura final de disipación de energía. Sus dimensiones están determinadas por la magnitud del caudal a descarga, el estudio económico de aliviaderos y por las características morfológicas del sitio del aliviadero. Generalmente este tipo de canal en ancho constante igual al ancho de la estructura de control, aunque en algunos casos se puede hacer convergente o divergente. Ahí está la imagen de un ejemplo de canal rápido. Siguiente, por favor, Inge. Los tipos de aliviadero, existen 8 tipos. Es el tipo de lámina de vertiente, caída libre, abanico, canal lateral, embudo vertical, alcantarilla, sifón y rápido disipador. Siguiente, por favor, Inge. La lámina vertiente. En la cresta es recta o una curvatura muy pequeña. Es el tipo más utilizado o porque existe un alto grado de seguridad en el diseño por su acumulada experiencia. Se ajusta muy bien sin depender del tipo de conducción, bien sea abierta o cerrada. El tipo de caída libre, el agua luego de pasar por la cresta cae hasta el río sin pensar previamente por una estructura de conducción. Este tipo de aliviadero se emplea para pocas alturas de agua en los casos donde el río receptor esté constituido por roca sana. Siguiente, por favor. El tipo de abanico. Es una modificación del tipo de lámina vertiente, muy ventajosa cuando no hay disponible mucho espacio, ya que este tipo de aliviadero tiene mayor longitud de cresta. En planta tiene forma de abanico, el tipo de canal lateral. Está provisto de un canal paralelo a la cresta del aliviadero, teniendo que garantizar el régimen subcrítico suficiente espacio para un aliviadero frontal desde el punto de vista hidráulico e insuficiente. La siguiente, por favor, Inge. El otro tipo es de tipo embudo o vertical.
En estos aliviaderos, el agua se aproxima en forma radial y aproximadamente horizontal. Se utiliza cuando por problemas de espacio no se puede colocar otro aliviadero, ya que hidráulicamente no es muy eficiente. El tipo de alcantarilla consiste en un conducto cerrado que cruza el cuerpo o un estribo de la presa. Se utiliza en pequeñas presas o en aquellas cuya finalidad es control de crecidas. La siguiente, Inge. El tipo sifón necesita una carga suficiente para el agua supere el punto más alto de control del conducto, tiene problemas con el almacenamiento de basura y su acumulación de este aire en el conducto necesita una ventilación apropiada. El tipo rápido disipador es una otra modificación del tipo de lámina vertiente, consistiendo en tener el rápido o el disipador juntos. Esto se logra colocando unos tacos, disipa la energía y se usa generalmente en presas bajas. La siguiente, Inge. Las partes de un aliviadero. Es dependiendo del tipo de aliviadero, los componentes del mismo varían siendo de un aliviadero típico las siguientes: el canal de aproximación, estructura de control, estructura de conducción, estructura de disipación y el canal de descarga. La siguiente, Inge. Canal de aproximación. Se encuentra principalmente en los aliviaderos que son independientes de la presa y que no están al borde del embalse para comunicar el aliviadero con el embalse mediante un canal. Estructura de control. La función fundamental es definir la curva de gastos, es decir, controla el agua. Normalmente se define mediante las ecuaciones del tipo de vertedero, que son el caudal, 2/3 por 2 veces la gravedad por la altura elevado a 3/2, o el tipo de orificio, caudal igual al coeficiente de descarga por área por 2 veces la gravedad por la altura. La estructura de conducción tiene como finalidad conducir el agua que se encuentra en los niveles superiores del embalse, desde la estructura de control hasta el río donde llegan las aguas aliviadas del embalse. Siguiente, por favor, Inge. La estructura de disipación. Existen variadísimas formas de disipar la energía cinética generada por el agua. Esto se hace para evitar la destrucción de las obras debido a la erosión y socavación que ejecuta el agua al chocar con el material de fondo. El canal de descarga. Cuando la estructura de disipación se encuentra alejada del receptor final, es necesario colocar un canal de conexión. Es importante señalar que las velocidades de agua no causen erosión en el canal ni socavación indeseable en el río receptor. La siguiente, por favor, Inge. La clasificación de aliviaderos. Los aliviaderos, de acuerdo a su disposición en planta, se clasifican en aliviaderos frontales, aliviaderos laterales, aliviaderos curvo en planta. Los aliviaderos frontales, cuando el eje de longitudinal del aliviadero coincide aproximadamente en el eje del canal de aproximación, se define a estas estructuras como frontales. En esta definición se evidencia en la estructura vertedora o simplemente la sección de control. Puede ser tanto como recta como tener una curvatura. La siguiente, por favor, Inge. Los aliviaderos laterales son aquellos cuyos vertimiento se realiza en ciertos ángulos cercano a 90 grados con respecto al conducto de descarga, al contrario del aliviadero frontal, en caso de que se vaya a colocar en una montaña, ahorrándose así grandes volúmenes de excavación. El aliviadero de curvo en planta.
Tal como se le dice su nombre, la sección de control vertedora se presenta la curvatura en planta, de manera en el vertiente se realiza aproximadamente radial. Tienen las ventajas de que ocupan menos área en planta de las frontales y presentan gran longitud vertedora. La siguiente, por favor, Inge. Conclusiones. Hay muchas cosas que podríamos mencionar que aprendemos a lo largo de esta investigación, pero la más importante creemos que hemos mencionado. Sin embargo, consideramos que la más importante de todas es llevar a cabo antes que nada una planeación de lo que se quiere realizar y que se quiere esperar obteniendo cuando se lleva a cabo un proyecto. Por ende, se debe desarrollar una evaluación correcta de las posibles alternativas que se tengan antes de iniciar cualquier trabajo. La siguiente, Inge. Eso sería todo, Inge. Ya. Entonces, mi pregunta para ti, Ruth, es, ¿cuáles son los componentes de un aliviadero? ¿Cómo, Inge? ¿Cuáles son los componentes de un aliviadero? Sería canal de aproximación, canal rápido y estructura de control. Esos tres. Ya, muy bien, Ruth. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta del curso, su compañera? Ya, entonces pasamos a las preguntas para todo el curso. ¿Cuáles son los tipos de aliviaderos que nos mencionaba su compañero? ¿Cuáles son los tipos de aliviaderos? ¿Lo responden al chat o lo responden al WhatsApp? Depende de ustedes. ¿Cuál era la pregunta, Inge? Disculpe. ¿Cuáles son los tipos de aliviaderos? Y mi siguiente pregunta, ¿cuáles son las partes de un aliviadero? ¿Cuáles son las partes de un aliviadero? Ya. Mientras me van respondiendo, está muy bien, Víctor, Erika, igual en el WhatsApp. Su examen es el día martes 2 de junio, ¿ya? Tenemos ya la hora programada de 9 a 10:30 y van a tener 15 minutos más para subir su examen. El examen, por favor, sí o sí lo tienen que subir a la plataforma. En caso de que no puedan subir porque viven lejos o no están incluso aquí en La Paz, me avisan. Les voy a mandar de todas formas mi correo electrónico para que me manden por ahí su examen, ¿ya? Si es que hay mucha dificultad, sí recién vamos a utilizar lo que es el WhatsApp. Pero les voy a rogar que sí o sí traten de subir su examen a la plataforma. ¿Listo? En esta ocasión no vamos a tener problemas porque solamente se está habilitando en ese horario para 2 carreras. Entonces, no tendría que haber un problema con la plataforma. En caso de que hubiera un problema, yo les voy a mandar el examen mediante WhatsApp para que ustedes vayan resolviéndolo y no se les pase el tiempo, ¿ya? Pero si no, entran a la plataforma, lo bajan y empiezan a resolver. Para el día viernes se van a listar los grupos, los siguientes. El grupo 7 de Mamá Ni Cabezas, Jorge Luis. El grupo 8, Roger Cruz. Grupo 9, Nelson Durán.
Y por si acaso se alista el grupo de Juan, ¿ya? Juan Yanahuay. Los 4, por favor, listos para el viernes. Los siguientes grupos que no han expuesto, que no ha habido tiempo en esta semana, van a exponer el mismo día viernes, por la tarde. En la tarde va a exponer el grupo 6, que ha tenido problemas el día de hoy. A partir de las 5, ellos van a exponer de 5 a 5 y media. De 5 y media a 6, yo creo que va a exponer su compañero de la señorita que acaba de exponer. Y a las 6 ya comenzaríamos con el grupo 10 o con el grupo 11 de falta, ¿ya? En caso de que no terminemos las exposiciones del día viernes, vamos a seguir la siguiente semana. Pero no lo vamos a hacer en la mañana, lo vamos a hacer en la tarde, porque ustedes tienen exámenes en la mañana. Si es que quieren los demás, pueden integrarse a las exposiciones. Ya no va a ser obligatorio que todos estén en las exposiciones. Y los que tienen que exponer, ¿listo? Sería desde el día lunes que volverían las exposiciones, igualmente en la tarde a partir de las 5, ¿ya? Con eso terminaríamos y nos vemos el día viernes. El día viernes vamos a empezar más temprano para que puedan alcanzar los 4 grupos o por lo menos 3 grupos. ¿Listo? Nos vemos entonces el día viernes. Se cuidan, chicos. Hasta luego.